Hay descubrimientos que cambian una teoría. Y hay descubrimientos que cambian la forma en que una persona se mira a sí misma. En esta historia, la grieta entre dos realidades no abrió monstruos. No trajo criaturas. No rompió la ciudad con estruendo. Hizo algo peor. Empezó a devolver versiones. Una herida antes del accidente. Una habitación que estaba en las fotografías, pero no en los planos. Una llamada hecha con tu propia voz. Y al final de todo, una sospecha imposible de soportar, que la realidad equivocada no estuviera al otro lado. Que la equivocada fuera esta. Soy el cronista, y esto es Desde el Umbral. Cruza el límite donde todo comienza. En el archivo Umbral 025, la doctora Vera Salcedo investigó el caso de Elena Hernández, una paciente que presentó lesiones de una caída grave antes de que el accidente ocurriera. En el archivo Umbral 026, la investigación llevó a Vera hasta la sala 14B, una habitación que aparecía en fotografías y recuerdos, pero no figuraba en los planos actuales del Hospital San Jerónimo. También apareció una llamada imposible. La propia voz de Vera, advirtiéndole desde una línea no rastreable, no abras cuando la sala ya esté adentro. Y al final del archivo, Vera vio la abertura. Durante apenas unos segundos, la pared dejó de ser pared. Del otro lado estaba la sala. Y en el reflejo oscuro del monitor, una versión de ella misma la observaba con una expresión de reconocimiento triste. A esa altura, la pregunta ya no era si el protocolo había existido. La pregunta era si seguía funcionando. Vera volvió a los documentos del subsuelo buscando una pieza que cerrara el propósito del ensayo. La encontró dentro de una carpeta sin gnomo, atrapada entre estudios neurológicos inutilizados y órdenes de cierre administrativo. Era un informe parcial, sin firma visible, identificado solo como PL fase de contacto no distribuir. El texto estaba incompleto, con varias líneas arrancadas. Pero una frase sobrevivía con claridad suficiente, la sincronización no permitió observación pasiva. La variante respondió. Vera leyó esa línea 3 veces. Porque cambiaba por completo el sentido del protocolo. Ya no hablaban de observar otra versión del espacio. Hablaban de algo al otro lado que había empezado a responder. A partir de los fragmentos rescatados, Vera pudo reconstruir una hipótesis cada vez más sólida. La sala 14B no era una simple habitación experimental. Era una cámara de coincidencia. Un espacio construido para forzar la superposición temporal y perceptiva entre dos variantes muy próximas del mismo lugar. Durante segundos, a veces menos, ambas versiones podían tocarse. Un vaso cambiado de sitio. Una sombra donde antes no había nadie. Un informe médico con un dato que pertenecía a la otra secuencia. Al principio, los investigadores celebraron la prueba. Después llegaron los casos humanos. Pacientes con síntomas adelantados. Personal que recordaba salas inexistentes. Llamadas internas hechas desde extensiones clausuradas. Y una conclusión que quedó oculta durante años: la superposición no solo permitía ver, también podía intercambiar. Noelia Cárdenas, la auxiliar de archivo, seguía afectada por lo ocurrido frente al muro. Insistía en que no estaba confundida. Aseguraba haber trabajado antes en la sala 14B, aunque su historial laboral demostraba que eso nunca ocurrió en esta realidad. Vera decidió entrevistarla fuera del hospital. Quería evitar su gestión ambiental. La conversación fue breve, pero devastadora. Noelia dijo recordar una taza verde sobre un escritorio gris, un reloj detenido en las 14:06 y a una médica pelirroja discutiendo con un técnico sobre cuánto tiempo faltaba para que la otra línea se fijara. Vera no conocía a ninguna médica pelirroja vinculada al caso. Hasta que encontró una fotografía del equipo experimental original. En la segunda fila, a la izquierda, estaba la doctora Ángela Funes. Pelirroja. Muerta oficialmente 17 años antes. Noelia la reconoció al instante. Sin haber visto nunca esa foto. Elena Nader pidió ver a Vera una última vez. Estaba mejor físicamente. Pero desde su alta, sufría episodios de desajuste breves.
Microinstantes en los que reconocía una calle con edificios distintos o una cara conocida con una edad equivocada. Vera le preguntó por la caída. Elena respondió con una frase más clara que en la primera entrevista: no fui yo la que cayó primero. Fui yo, pero no esta. Luego explicó lo único que recordaba de ese instante. Durante un segundo, el hierro de la escalera se sintió doble, como si dos barandas ocuparan el mismo lugar. Una la sostuvo, la otra la quebró. Y la herida llegó desde la versión en la que sí caía del todo. El cuerpo de Elena no había anticipado el trauma. Había recibido el eco físico de una variante cercana de sí misma. El análisis conjunto de los casos reveló algo todavía peor. Los puntos de anomalía no estaban dispersos al azar. Dibujaban un contorno. Un radio irregular alrededor del hospital, el viejo Instituto de Lenguaje y 3 edificios administrativos conectados por infraestructura subterránea antigua. Como si la ciudad no estuviera infectada en todo su mapa, sino encimada sobre otra versión en una zona concreta. Vera comparó planos de servicio, túneles, antiguas canalizaciones de electricidad y subsuelos clausurados. Todo llevaba a la misma conclusión: el protocolo límite no abrió una puerta. Abrió una red. Una geometría de contacto. Un circuito donde dos ciudades casi idénticas empezaron a rozarse con suficiente frecuencia como para intercambiar errores. La última pieza del expediente la encontró León Arancibia, el consultor forense incorporado en el episodio anterior, al revisar antiguas admisiones pediátricas del hospital. Entre registros de observación neurológica aparecía un apellido conocido: Salcedo. Ingreso: Vera Salcedo, 8 años. Motivo: episodio disociativo breve tras accidente doméstico. La ficha estaba mutilada, pero quedaban 2 notas legibles. Paciente refiere reconocer habitación no asignada. No exponer nuevamente a 14B. Vera se quedó mirando la hoja sin hablar. No recordaba ese ingreso. No recordaba haber estado internada allí. Pero de pronto ciertas sensaciones dispersas del caso, los pasillos demasiado familiares, la llamada con su propia voz, la figura de cabello más largo reflejada en el monitor, dejaron de parecer externas. No era una observadora pura. Ya había sido tocada por la grieta. A partir de esa ficha, Vera entendió la parte más siniestra del protocolo. La sala 14B no era solo un punto de contacto experimental entre realidades. Era una cámara de selección. Un lugar donde ciertas personas, por condiciones neurológicas específicas o por exposición temprana, servían como anclajes involuntarios entre variantes. Vera había sido una de esas personas. Y quizá por eso la otra versión de la sala, la otra versión del hospital y la otra versión de ella misma, la habían reconocido antes de que ella pudiera recordar. Vera volvió al ala clausurada por última vez a las 3:06 de la madrugada. No con la intención de demostrar nada. Con la necesidad de cerrar lo que había quedado abierto. León insistió en acompañarla, pero Vera se negó. Sabía que esta parte del expediente ya no se podía manejar como un simple operativo. Llevó una grabadora, la ficha pediátrica, el informe parcial del protocolo y una linterna de mano. Frente al muro donde aparecía la sala, apoyó la hoja del registro infantil y dijo en voz baja: si me reconoces, ábrete bien. No fue una orden. Sonó más bien como una rendición cansada. La pared vibró. El rectángulo frío reapareció. Esta vez no por 5 segundos. Por suficiente tiempo. Del otro lado, la sala 14B estaba intacta. Más limpia. Más usada. Más real que el pasillo muerto desde el que Vera la miraba. Y al fondo, junto al vidrio, estaba la otra Vera. No era un doble monstruoso. Era ella misma con variaciones mínimas, otro corte de cabello, una cicatriz pequeña en la ceja, una forma distinta de sostener el cuerpo. Y una mirada insoportablemente clara. La otra Vera fue la primera en hablar. Dijo: nosotras cerramos tarde. La conversación no duró mucho. No porque faltara tiempo. Porque no hacía falta más. La otra Vera explicó que el protocolo, en su línea, tampoco había salido bien.
Intentaron usar 14B para corregir traumas anticipando daño, evitando errores, reemplazando secuencias inviables por otras más estables. Fracasaron. Las dos realidades empezaron a contaminarse. Personas que aquí sobrevivían allá morían. Accidentes de un lado aparecían en cuerpos del otro. Habitaciones persistían donde ya no debían existir. La otra Vera miró el registro pediátrico y dijo la frase que destruyó cualquier resto de distancia emocional del caso: a ti te apartaron. A mí me dejaron. Ahí Vera entendió. El experimento no solo había abierto una grieta entre mundos, había dividido biografías. No todas las versiones de una vida habían recibido la misma misericordia. Vera preguntó por qué seguían produciéndose casos años después del cierre. La otra respondió sin dramatismo: porque la sala no quedó abierta para mirar. Quedó abierta para compensar. La grieta no estaba enviando anomalías al azar. Estaba intentando corregir las diferencias acumuladas entre ambas líneas. Una herida adelantada. Un cuerpo duplicado. Un archivo que reaparece. Una voz que llama. Cada caso era un intento de reajuste. Pequeños empujes para volver a alinear dos realidades que ya no querían coincidir de la misma manera. Y ahí apareció la pregunta final de la saga: si una de las dos líneas debía imponerse para estabilizar el contacto, ¿cuál de las dos era considerada la desviación? Sobre la mesa había una llave de cierre manual del protocolo. Un mecanismo físico, casi absurdo por lo simple, que interrumpía la cámara de coincidencia desde dentro. La otra Vera puso la mano sobre la llave y dijo: si cierro aquí, tu lado se fija. Si cierras tú, el nuestro. No había forma de verificar cuál era la realidad correcta. No existía un árbitro por fuera del experimento. Solo dos versiones de una misma mujer, ambas marcadas por el mismo protocolo de maneras distintas. Vera comprendió entonces el verdadero horror del caso. No se trataba de salvar el mundo. Se trataba de elegir qué mundo tendría derecho a seguir llamándose original. Después de un silencio largo, Vera miró a su otra versión y dijo: no puedo probar que el error seas tú. La otra respondió: yo tampoco. No hubo pelea. No hubo explosión. Solo un gesto que partió la saga con la misma elegancia con la que empezó. Ambas mujeres giraron la llave al mismo tiempo. De cada lado. La sala emitió un sonido mínimo, casi decepcionante. Un chasquido eléctrico. Una caída de tensión. Y luego la sensación física de que dos espacios dejaban de apretarse entre sí. Vera retrocedió. La otra versión hizo lo mismo. El borde blanco vibró y la sala 14B desapareció de la vista. No se derrumbó. Se desalineó. Como si por fin hubiera aceptado volver a ser incompatible. Los casos posteriores cesaron. Elena no volvió a anticipar heridas. Julián dejó de aparecer en registros dobles. Noelia conservó algunos recuerdos cruzados, pero ya no volvió a ver puertas donde había pared. El ala clausurada de San Jerónimo fue finalmente sellada. En los planos oficiales, la sala 14B siguió sin existir. Pero Vera nunca pudo olvidar un detalle. Antes de cerrarse, sobre la mesa del otro lado, había una fotografía enmarcada. En ella, la otra Vera aparecía con una niña de unos 8 años. La niña tenía su mismo rostro. Y sostenía en la mano una ficha hospitalaria con la palabra alta. Vera nunca supo si aquella niña era su hija en la otra línea, o la versión de sí misma que allá sí logró quedarse. El expediente termina con una nota personal de Vera, anexada sin intención de publicación: no sé si cerramos una grieta o dejamos incompleta a otra ciudad. Debajo, una línea final: desde que salí de 14B, a veces me descubro recordando una calle que aquí no existe, y la extraño. Tal vez ese sea el verdadero horror del protocolo límite. No la posibilidad de que existan otras realidades, sino la certeza de que una de ellas podría sentirse más tuya, aunque nunca hayas vivido allí. Porque a veces el mundo no se rompe, se superpone. Y cuando dos versiones de tu vida se tocan durante demasiado tiempo, una pregunta te acompaña para siempre: si la grieta te reconoció, ¿de qué lado estabas antes de nacer en este?
Yo soy el cronista, y esto fue desde el umbral. ¿Cuál es tu teoría? Si vieras otra versión de ti misma al otro lado de una habitación imposible, ¿cerrarías la puerta o intentarías descubrir cuál de las dos realidades fue la primera?